En este vídeo realizaremos un recorrido completo por Dinamarca, de norte a sur, con el objetivo de presentar una visión clara, estructurada y rigurosa de algunos de los lugares más representativos del país. Dinamarca es una nación donde el pasado y el presente conviven de forma ordenada y coherente, y donde la historia no se limita a los libros, sino que se manifiesta en la arquitectura, en el trazado de las ciudades y en las tradiciones que aún forman parte de la vida cotidiana. A lo largo de este viaje, analizaremos cómo este pequeño país escandinavo ha sabido conservar su patrimonio histórico al mismo tiempo que ha desarrollado una sociedad moderna, funcional y orientada al bienestar. Comenzaremos en la capital, Copenhague, punto de entrada natural para muchos viajeros y centro político, cultural y económico del país. Desde allí, avanzaremos por ciudades históricas, castillos renacentistas, paisajes costeros y espacios naturales que permiten comprender la relación profunda que Dinamarca mantiene con el mar, la monarquía y su pasado vikingo. Cada destino ha sido seleccionado no solo por su belleza, sino también por su relevancia histórica y cultural, lo que lo convierte en una visita significativa tanto para viajeros jóvenes como para familias. A lo largo del recorrido, nos detendremos en enclaves que han sido escenario de acontecimientos clave de la historia danesa, como fortificaciones construidas para controlar las rutas marítimas estratégicas, catedrales que albergan los restos de reyes y reinas, y ciudades que fueron centros de poder durante la Edad Media. También exploraremos espacios naturales que muestran la geografía particular del país, marcada por costas cambiantes, acantilados de piedra caliza y extensas áreas modeladas por el viento y el mar durante miles de años. Este vídeo no se limita a describir lugares. En cada parada incorporaremos anécdotas históricas, leyendas populares y tradiciones que ayudan a comprender la identidad danesa. Hablaremos de héroes legendarios, escritores que marcaron la literatura universal, antiguas creencias y costumbres que aún se celebran en festividades locales. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido detallado por Dinamarca, un país que ha sabido construir su identidad a partir de su historia, su relación con la naturaleza y su capacidad de adaptación al mundo contemporáneo. A continuación, comenzamos el itinerario para descubrir por qué Dinamarca ocupa un lugar destacado entre los países más atractivos de Europa. Copenhague, capital del Reino de Dinamarca, constituye el principal centro político, cultural y económico del país, y representa de forma clara la combinación entre herencia histórica y planificación urbana contemporánea. Fundada oficialmente en el siglo XII como un pequeño puerto pesquero, la ciudad ha evolucionado hasta convertirse en una de las capitales más ordenadas y sostenibles de Europa. Su trazado urbano, atravesado por canales y espacios abiertos, refleja una relación constante con el mar y una tradición marítima que ha marcado su desarrollo durante siglos. Uno de los espacios más reconocibles de la ciudad es Nyhavn, un canal artificial construido en el siglo XVII con el objetivo de conectar el puerto con el centro urbano. Originalmente fue una zona frecuentada por marineros y comerciantes, pero con el paso del tiempo se transformó en uno de los enclaves más representativos de la ciudad. Sus edificios históricos, pintados en tonos vivos, albergan hoy restaurantes y cafés, muchos de ellos ubicados en antiguas casas donde residieron personajes relevantes. Entre ellos Hans Christian Andersen, quien vivió en varias direcciones de Nyhavn durante distintas etapas de su vida. La figura de Hans Christian Andersen está estrechamente ligada a la identidad cultural de Copenhague. El escritor, autor de cuentos universales, como La Sirenita, El Patito Feo o El Soldadito de Plomo, desarrolló gran parte de su obra en la ciudad. En su honor, se erigió en 1913 la escultura de La Sirenita, una figura de bronce de apenas 125 centímetros situada sobre una roca en el puerto. A pesar de su tamaño modesto, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de Dinamarca. La estatua ha sido objeto de controversias, actos vandálicos y debates culturales, lo que ha contribuido a reforzar su valor simbólico dentro y fuera del país. Otro punto fundamental de la ciudad es Tivoli Gardens, inaugurado en 1843. Este parque de atracciones histórico ocupa un lugar singular en la historia del ocio europeo. Combina atracciones mecánicas, jardines ornamentales
teatros y salas de conciertos. Todo ello integrado en un entorno cuidadosamente diseñado. Tivoli ha influido en el desarrollo de otros parques emblemáticos y sigue siendo un espacio frecuentado, tanto por residentes como por visitantes de todas las edades. En el ámbito institucional destaca el Palacio de Amalienborg, conjunto de 4 palacios rococó, dispuestos alrededor de una plaza octogonal. Es la residencia oficial de la familia real danesa y escenario del cambio de guardia diario, una ceremonia que atrae a numerosos visitantes. Amalienborg simboliza la continuidad de la monarquía danesa, una de las más antiguas de Europa. Más allá de sus monumentos, Copenhague es reconocida por su modelo de movilidad urbana y calidad de vida. El uso masivo de la bicicleta, la planificación de espacios verdes y la integración de la arquitectura contemporánea con edificios históricos, que reflejan una ciudad funcional y accesible. Para los viajeros jóvenes, ofrece una amplia vida cultural y universitaria. Para las familias, una infraestructura segura y bien adaptada. En conjunto, Copenhague representa una introducción sólida y equilibrada para comprender la historia, los valores y la organización de la sociedad danesa. En la isla de Fionia, en el centro de Dinamarca, se encuentra Igoskov Slot, uno de los castillos renacentistas más notables del norte de Europa y un ejemplo excepcional de arquitectura defensiva del siglo XVI. Su construcción se inició en 1554 por orden de Franz Brochenges, en un periodo marcado por tensiones políticas y conflictos internos tras la Reforma protestante. Estas circunstancias históricas explican su diseño singular, concebido no solo como residencia noble, sino como una fortaleza preparada para resistir asedios prolongados. El castillo fue edificado sobre pilotes de roble hincados directamente en el lecho de un lago, una solución técnica que dificultaba el acceso de posibles atacantes y reforzaba su capacidad defensiva. Igoskov está formado por 2 edificios principales, unidos por un muro central de más de 1 metro de grosor, lo que permitía a los defensores retirarse a una sección segura en caso de que una parte del castillo fuera tomada. Este sistema se complementa con torres cilíndricas, troneras para armas de fuego y pasadizos ocultos que facilitaban la circulación interna durante situaciones de conflicto. La tradición popular sostiene que para la cimentación del castillo fue necesario talar un bosque entero de robles, lo que habría dado origen a su nombre, Igoskov, que en danés significa literalmente bosque de encinas. Aunque no existen registros que confirmen esta afirmación en términos exactos, la leyenda ilustra la magnitud de la obra y la importancia estratégica del emplazamiento. El uso masivo de madera de roble también explica la notable estabilidad estructural que ha permitido al castillo conservarse en un estado excepcional hasta la actualidad. En el interior, Igoskov Slot alberga una valiosa colección de mobiliario, pinturas y tapices que reflejan distintos periodos de la historia danesa. Las salas muestran la evolución del gusto aristocrático desde el Renacimiento hasta el siglo XIX y permiten comprender cómo se combinaban las funciones defensivas con la vida cotidiana de la nobleza. Los pasadizos subterráneos, los pozos interiores y las escaleras ocultas refuerzan el carácter militar del conjunto y ofrecen una visión clara de las preocupaciones de seguridad de la época. El entorno del castillo es igualmente relevante. Alrededor del lago se extienden varios jardines temáticos, entre ellos un jardín renacentista de diseño geométrico, un jardín de fucsias y espacios paisajísticos más modernos, cuidadosamente mantenidos. Estas áreas reflejan la transformación del castillo a lo largo del tiempo, desde fortaleza defensiva hasta residencia señorial y, finalmente, espacio cultural abierto al público. El recinto incluye además museos auxiliares, como una granja histórica que recrea la vida rural tradicional y exposiciones de automóviles y motocicletas antiguas, que aportan un componente educativo y accesible para visitantes de todas las edades. En cuanto a las tradiciones orales, Igoskov es conocido por relatos de apariciones, entre ellas la figura de un anciano con una linterna que, según se cuenta, recorre los jardines al anochecer. Estas historias forman parte del folclore local y contribuyen a la dimensión cultural del lugar. La visita a Igoskov Slot permite comprender no solo la arquitectura y la historia de la nobleza danesa, sino también
La evolución del castillo, como espacio vivo integrado en el paisaje y adaptado a nuevas funciones sin perder su identidad histórica. Los acantilados de Mons Klint, situados en la isla de Mon, al sur de Copenhague, constituyen uno de los paisajes naturales más relevantes y estudiados de Dinamarca. Este conjunto de paredes de tiza blanca se eleva hasta 128 metros sobre el nivel del mar Báltico y se extiende a lo largo de aproximadamente 7 kilómetros de costa, formando una línea abrupta que contrasta de manera notable con el mar y los bosques que la rodean. Su singularidad geológica y su alto valor paisajístico han convertido a Mons Klint en un área protegida y en un destino de referencia para científicos, excursionistas y viajeros interesados en la naturaleza. El origen de los acantilados se remonta a hace unos 70 millones de años, cuando esta zona estaba cubierta por un mar poco profundo. Durante ese periodo se acumularon sedimentos calcáreos formados por los restos microscópicos de organismos marinos, que con el tiempo se compactaron y dieron lugar a la tiza que hoy caracteriza el paisaje. Posteriormente, los movimientos tectónicos y la acción de los glaciares durante la última glaciación elevaron y modelaron estas formaciones, creando las paredes casi verticales que se observan en la actualidad. Este proceso convierte a Mons Klint en un enclave de gran interés para el estudio de la historia geológica del norte de Europa. Uno de los rasgos más destacados del lugar son los barrancos de tiza, cuyas superficies de color blanco intenso reflejan la luz de forma característica, especialmente en días despejados. Estas formaciones son únicas en el territorio danés continental, ya que estructuras similares solo se encuentran en algunas islas del norte del país. La erosión constante provocada por el viento y el mar continúa modificando lentamente los acantilados, lo que explica la presencia periódica de desprendimientos y la aparición de nuevos estratos visibles. Para facilitar la comprensión de este entorno, el área cuenta con el Geocenter Mons Klint, un centro de interpretación moderno que explica, de manera rigurosa y accesible, los procesos geológicos que dieron forma a los acantilados. A través de exposiciones interactivas, simulaciones y actividades educativas, el centro permite a visitantes de todas las edades comprender conceptos como la formación de fósiles, las glaciaciones o la evolución del paisaje costero. La zona ofrece además numerosas rutas de senderismo bien señalizadas que recorren tanto la parte superior de los acantilados como los bosques cercanos y las playas situadas al pie de las paredes de tiza. Desde la costa, es posible encontrar fósiles marinos incrustados en las rocas, una actividad que combina divulgación científica y contacto directo con la naturaleza. Los distintos miradores permiten observar el perfil completo de los acantilados y comprender su escala real. En el ámbito de las tradiciones locales, uno de los puntos más conocidos es Dronningestalen, o el Trono de la Reina, un mirador cuyo nombre proviene de una formación rocosa que recuerda a un asiento. Según la leyenda, este era el lugar desde el que una reina mítica contemplaba el mar. Más allá del folclore, Mons Klint destaca también por ser una zona reconocida como Dark Sky, libre de contaminación lumínica. Al anochecer, el cielo se vuelve especialmente propicio para la observación astronómica, ofreciendo una perspectiva clara de estrellas y constelaciones, lo que añade un valor científico y natural adicional a la visita. Roskilde, situada a unos 30 kilómetros al oeste de Copenhague, ocupa un lugar central en la historia política, religiosa y marítima de Dinamarca. La ciudad fue una de las capitales más importantes del reino durante la Edad Media y desempeñó un papel clave tanto en la consolidación de la monarquía danesa como en la expansión vikinga por el Mar del Norte y el Báltico. Su relevancia histórica se refleja de manera clara en dos de sus principales instituciones culturales, la Catedral de Roskilde y el Museo de Barcos Vikingos. La Catedral de Roskilde, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995, es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura gótica de ladrillo del norte de Europa. Su construcción se inició en el siglo XII sobre una iglesia románica anterior y, a lo largo de los siglos, fue ampliada y modificada
siguiendo las corrientes arquitectónicas de cada época. Durante más de 400 años fue el lugar de coronación de los monarcas daneses, lo que consolidó su condición de centro religioso y político del reino. En el interior de la catedral se encuentra el principal panteón real de Dinamarca. En sus capillas y naves reposan los restos de la mayoría de los reyes y reinas del país, desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Entre ellos destacan figuras como Cristián IV y Federico II, cuyos sepulcros reflejan el poder y la estética de sus respectivos periodos históricos. Los monumentos funerarios elaborados en mármol, piedra y bronce permiten observar la evolución del arte funerario y de la representación del poder monárquico a lo largo de más de 5 siglos. A poca distancia de la catedral se encuentra el Museo de Barcos Vikingos, una institución de referencia internacional para el estudio de la navegación nórdica. El museo alberga 5 embarcaciones originales del siglo XI, recuperadas en 1960 del fiordo de Roskilde, donde habían sido hundidas deliberadamente para bloquear el acceso al puerto. Estos barcos, cuidadosamente restaurados, incluyen naves de guerra y de transporte y ofrecen una visión precisa de la tecnología naval vikinga, fundamental para la expansión comercial y militar escandinava. El museo no se limita a la exhibición estática, cuenta con talleres de construcción naval tradicional y ofrece la posibilidad de navegar en réplicas funcionales de los barcos vikingos por el fiordo, lo que permite comprender de forma práctica las condiciones de navegación, la organización de las tripulaciones y la importancia estratégica del mar en la sociedad vikinga. Roskilde conserva también un fuerte vínculo con las tradiciones populares danesas. Una de las celebraciones más significativas es Sankte Aftan, la festividad del solsticio de verano, que tiene lugar cada 23 de junio. En esta fecha se encienden hogueras en distintos puntos de la ciudad, incluidas las cercanías del fiordo y la catedral, siguiendo una costumbre de origen medieval asociada a la protección contra los malos espíritus y a la celebración del ciclo anual de la naturaleza. En la actualidad, Roskilde combina su legado histórico con una vida cultural activa, representada, entre otros eventos, por el Festival de Roskilde, uno de los encuentros musicales más importantes de Europa. Esta convivencia entre pasado y presente convierte a la ciudad en un destino fundamental para comprender la evolución histórica de Dinamarca, desde la era vikinga hasta la sociedad contemporánea. En la costa norte de la península de Jutlandia, frente al Mar del Norte, se alza el faro de Rubjord Knud, una de las estructuras más conocidas de Dinamarca, por su estrecha relación con los procesos naturales de erosión costera y por la singular intervención técnica que permitió su conservación. El faro fue construido en el año 1900 como parte del sistema de señalización marítima, destinado a guiar a los barcos que navegaban por una de las rutas más complejas y peligrosas del norte de Europa. Con una torre de aproximadamente 20 metros de altura, su luz fue durante décadas un punto de referencia esencial para pescadores y buques comerciales. El emplazamiento original del faro se encontraba a una distancia segura del borde del acantilado. Sin embargo, la combinación de fuertes vientos, corrientes marinas y la naturaleza arenosa del terreno provocó una erosión progresiva que, con el paso del tiempo, redujo de forma drástica la estabilidad del entorno. A mediados del siglo XX, el avance del mar y el desplazamiento constante de las dunas hicieron que el faro dejara de cumplir su función, lo que llevó a su desactivación en 1968. Desde entonces, el edificio permaneció expuesto al deterioro y al riesgo inminente de colapso. Ante esta situación, en 2019 se llevó a cabo una operación de ingeniería de gran complejidad técnica y relevancia mediática. La estructura completa, con un peso aproximado de 720 toneladas, fue cuidadosamente separada de sus cimientos originales y trasladada a 70 metros tierra adentro mediante un sistema de rieles y plataforma. Esta intervención permitió preservar el faro como elemento patrimonial y al mismo tiempo ofreció un ejemplo destacado de adaptación humana frente a los cambios del paisaje costero. El entorno de Rubjord Knud está dominado por un extenso sistema de dunas móviles, modeladas constantemente por el viento. Estas formaciones arenosas pueden alcanzar varios metros de altura
y se desplazan de forma continua, alterando el perfil del terreno, año tras año. Este fenómeno convierte la zona en un espacio de interés tanto para la investigación científica como para la observación del impacto del cambio climático y la dinámica litoral. Desde los puntos elevados cercanos al faro se obtiene una amplia panorámica de la costa, donde el contraste entre la arena clara, el mar oscuro y el cielo abierto resulta especialmente significativo. Esta perspectiva permite comprender la magnitud de los procesos naturales que afectan a la región y explica por qué Rupjordnud se ha convertido en un referente visual y geográfico. Actualmente, el faro restaurado puede visitarse y funciona como un pequeño museo dedicado a la historia marítima local, con información sobre la navegación en el Mar del Norte y las condiciones de vida de los antiguos vigilantes del faro. La tradición oral de la zona ha dado lugar a diversas leyendas, entre ellas relatos sobre presuntas apariciones vinculadas a marineros desaparecidos, que forman parte del folclore local, sin evidencia histórica documentada. En las inmediaciones del faro es posible encontrar antiguos molinos de viento en desuso y un centro de rescate de aves migratorias, lo que refuerza el interés natural y cultural de la zona. La visita a Rupjordnud ofrece una oportunidad clara para analizar la interacción entre infraestructura humana, patrimonio histórico y fuerzas naturales en constante transformación. El castillo de Kronborg, situado en la ciudad de Helsingør, en el extremo noreste de la isla de Zelandia, es uno de los monumentos históricos más importantes de Dinamarca y una referencia fundamental de la arquitectura renacentista del norte de Europa. Su localización estratégica frente al estrecho de Øresund permitió durante siglos controlar uno de los pasos marítimos más transitados entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Desde finales del siglo XV, los monarcas daneses exigían un impuesto a todos los barcos que atravesaban este punto, conocido como el peaje del sonido, lo que convirtió a Kronborg en una fuente clave de ingresos para la corona y justificó su carácter imponente y fortificado. La construcción original del castillo se inició en la década de 1420 bajo el reinado de Eric de Pomerania, aunque su transformación en el majestuoso palacio renacentista actual tuvo lugar durante el reinado de Federico II a finales del siglo XVI. En ese periodo, Kronborg fue ampliado y embellecido siguiendo los modelos arquitectónicos del Renacimiento europeo. Se incorporaron fachadas simétricas, torres angulares, amplios patios interiores y una decoración pensada para reflejar el poder y la legitimidad de la monarquía danesa. Estas características le valieron su inclusión en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Más allá de su función defensiva y administrativa, Kronborg ocupa un lugar destacado en la historia cultural universal gracias a su asociación con la obra Hamlet de William Shakespeare. Aunque no existe constancia de que el dramaturgo inglés visitara Dinamarca, utilizó el castillo, conocido en la obra como Elsinore, como escenario de una de las tragedias más influyentes de la literatura occidental. Esta vinculación literaria ha marcado profundamente la percepción internacional del castillo y ha convertido a Kronborg en un punto de referencia para el estudio y la representación de la obra. En la actualidad, el recorrido por el castillo permite acceder a las antiguas salas reales, decoradas con tapices, mobiliario y elementos arquitectónicos originales o reconstruidos con rigor histórico. Muchos de los recorridos incluyen explicaciones detalladas sobre la vida en la corte danesa, la importancia del comercio marítimo y la influencia de Shakespeare en la difusión del lugar. De forma periódica se organizan visitas guiadas y actividades culturales que recrean escenas de Hamlet, integrando la dimensión histórica con la literaria. Uno de los elementos más arraigados en el imaginario popular es la leyenda de Holger Danske, un héroe mítico de la tradición danesa. Según la creencia, Holger duerme en las bóvedas subterráneas del castillo y despertará únicamente si Dinamarca se encuentra en peligro extremo. La estatua que lo representa, instalada en 1808, simboliza esta idea de protección y resistencia nacional y constituye uno de los puntos más visitados del recinto. Durante los meses de verano, el castillo acoge representaciones teatrales al aire libre de Hamlet, interpretadas por compañías internacionales. Estas producciones refuerzan el vínculo entre el monumento
y la obra de Shakespeare, y permiten comprender cómo Kronborg ha trascendido su función original para convertirse en un espacio donde convergen historia, arquitectura, literatura y tradición. Odense, situada en la isla de Fionia, es la tercera ciudad más grande de Dinamarca y uno de los núcleos culturales más relevantes del país. Su importancia histórica y simbólica está estrechamente vinculada al escritor Hans Christian Andersen, nacido en la ciudad en 1805, cuya obra ha ejercido una influencia duradera en la literatura universal. Odense ha sabido integrar este legado literario en su identidad urbana, convirtiéndose en un referente para quienes desean comprender el contexto social, cultural y personal en el que se formó el autor. El Museo de Hans Christian Andersen, ubicado en el entorno de la casa natal del escritor, constituye uno de los principales puntos de interés de la ciudad. El museo ofrece un recorrido detallado por su vida, desde una infancia marcada por la pobreza hasta su reconocimiento internacional como autor de cuentos infantiles y relatos simbólicos, a través de manuscritos, objetos personales, ilustraciones y recreaciones escenográficas. El visitante puede analizar cómo experiencias personales y elementos del folclore danés influyeron en historias como El patito feo, La sirenita o El soldadito de plomo. El enfoque museográfico combina divulgación histórica y literatura, con especial atención a públicos de distintas edades. El centro histórico de Odense conserva una estructura urbana tradicional, con calles empedradas, casas de entramado de madera y edificios de los siglos XVIII y XIX, cuidadosamente preservados. Estas áreas reflejan el desarrollo de una ciudad provincial danesa antes de la industrialización y permiten contextualizar la vida cotidiana durante la infancia de Andersen. En estas calles se concentran también cafeterías, librerías y pequeños comercios que mantienen una estética acorde con el carácter histórico del entorno. Entre los edificios religiosos destaca la iglesia de San Knud, una catedral gótica construida entre los siglos XIII y XV. Este templo no solo es uno de los ejemplos más relevantes del gótico danés, sino que posee un valor biográfico significativo. En él fue bautizado Hans Christian Andersen en 1805. En la catedral está dedicada al rey Canuto IV, considerado patrón de Dinamarca, y constituye un punto clave para comprender la relación entre religión, monarquía y sociedad en la historia del país. En las afueras de la ciudad se encuentra The Funen Village, o Den Finsk Landsby, un museo al aire libre que recrea la vida rural tradicional de Fionia durante los siglos XVIII y XIX. El conjunto incluye granjas, talleres artesanales y viviendas trasladadas desde distintos puntos de la isla, todas ellas restauradas con criterios históricos. Este espacio resulta especialmente útil para comprender el contexto agrícola y social en el que se desarrolló la infancia de Andersen y la vida de la población rural danesa de la época. Odense destaca también por su programación cultural. Cada verano se celebra el Festival de Hans Christian Andersen, que incluye representaciones teatrales, lecturas públicas y actividades educativas basadas en sus cuentos. Este evento refuerza el vínculo entre la ciudad y el escritor y convierte la literatura en una herramienta de divulgación accesible para familias y viajeros jóvenes. En conjunto, Odense ofrece una combinación equilibrada de patrimonio histórico, legado literario y espacios culturales, lo que la convierte en un destino especialmente adecuado para quienes buscan unir conocimiento, historia y literatura en un entorno urbano bien conservado y funcional. En la localidad de Billund, en el centro de la península de Jutlandia, se encuentra Legoland Billund, el primer parque temático del mundo dedicado a los juguetes Lego. Fue inaugurado en 1968 por Ole Kirk Christiansen, un carpintero danés que tras la crisis económica de los años 30 comenzó a fabricar juguetes de madera y posteriormente desarrolló los famosos bloques de plástico interconectables que darían origen a una de las marcas más reconocidas a nivel internacional. La apertura de Legoland supuso la consolidación del universo Lego como fenómeno cultural y educativo. Más allá del ámbito del juguete, el parque está diseñado como un espacio estructurado en distintas zonas temáticas, cada una orientada a un tipo de experiencia específica. Áreas como
Lego Ninjago World, Adventureland o Pirate Land combinan atracciones mecánicas, escenografías a gran escala y narrativas basadas en personajes y mundos propios de la marca. Esta organización permite adaptar la visita a distintos grupos de edad, desde niños pequeños hasta adolescentes y adultos, manteniendo un equilibrio entre entretenimiento y creatividad. Uno de los espacios más emblemáticos del parque es Miniland, una zona central que alberga recreaciones detalladas de ciudades danesas, paisajes europeos y monumentos de diferentes partes del mundo, todos ellos construidos exclusivamente con ladrillos Lego. Estas maquetas incluyen reproducciones de edificios históricos, infraestructuras urbanas y escenas cotidianas en movimiento, como trenes, puertos o aeropuertos en miniatura. La precisión técnica y el nivel de detalle convierten a Miniland en una de las áreas más valoradas del parque, tanto por su interés visual como por su componente educativo. Legoland Villain destaca también por la presencia de figuras monumentales, con más de 70 esculturas de gran tamaño repartidas por el recinto. Algunas de ellas alcanzan hasta 10 metros de altura y representan personajes de series, películas, cuentos y universos de ficción, asociados a Lego. Estas construcciones requieren millones de piezas y semanas de ensamblaje por parte de equipos especializados, lo que pone de relieve el potencial técnico y artístico del sistema de bloques. En las inmediaciones del parque se encuentran varios hoteles temáticos Lego, diseñados como una extensión de la experiencia. Sus interiores están ambientados en escenarios como castillos medievales, expediciones selváticas o mundos de piratas, y cuentan con espacios comunes pensados para familias, como zonas de juego y actividades guiadas. Estos alojamientos facilitan estancias prolongadas y refuerzan el carácter integral del complejo turístico. Además del parque, Villain conserva el legado industrial y empresarial de Ole Kirk Christiansen. En la localidad se sitúan instalaciones históricas vinculadas a la producción de Lego y espacios expositivos que explican la evolución de la empresa familiar. Desde un pequeño taller de carpintería hasta una multinacional del sector creativo y educativo, Legoland Villain representa una combinación equilibrada de entretenimiento estructurado, diseño pedagógico y patrimonio industrial danés. Su enfoque intergeneracional lo convierte en un destino especialmente adecuado para viajeros jóvenes y familias interesadas en actividades que integren creatividad, aprendizaje y ocio en un entorno accesible y organizado. El Palacio de Frederiksborg, situado en la ciudad de Hillerød, al norte de la isla de Selandia, constituye uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura renacentista en Escandinavia y un símbolo del poder político y cultural de la monarquía danesa durante los siglos XVI y XVII. Su construcción fue impulsada por el rey Cristian IV, uno de los monarcas más influyentes de la historia de Dinamarca, y se desarrolló entre 1560 y 1630. El emplazamiento elegido fue sobre 3 islotes del lago Sloso. La ubicación reforzaba tanto el carácter defensivo como la imagen de prestigio del complejo palaciego. Desde el punto de vista arquitectónico, Frederiksborg destaca por su fachada simétrica, elaborada en ladrillo rojo con abundantes elementos decorativos en piedra arenisca, las torres coronadas por cúpula, los frontones ornamentados y el gran estanque situado frente al edificio principal conforman una composición visual cuidadosamente planificada para transmitir autoridad y riqueza. Durante siglos, el palacio funcionó como residencia real de verano y como escenario de ceremonias de estado, especialmente coronaciones, lo que reforzó su valor simbólico dentro del sistema de monarquía absoluta danesa. El interior del palacio refleja el mismo nivel de ambición artística. Tras el devastador incendio de 1859, que destruyó gran parte del edificio original, se emprendió una reconstrucción exhaustiva basada en documentación histórica y grabados de época. Esta labor fue posible gracias al apoyo financiero de J.C. Jacobsen, fundador de la cervecera Carlsberg, quien consideró la conservación del palacio como una responsabilidad cultural nacional. En 1882, Frederiksborg reabrió sus puertas como sede del Museo Nacional de Historia de Dinamarca, función que mantiene hasta la actualidad. El museo alberga una extensa colección de retratos reales, pinturas históricas,
tapices, mobiliario y objetos decorativos que permiten seguir la evolución política, social y cultural del país desde la Edad Media hasta el siglo XX. Uno de los espacios más significativos es el Salón de los Patriotas, cuyas paredes están cubiertas por retratos de figuras clave de la historia danesa, incluidos monarcas, militares, científicos y artistas. Esta sala constituye una colección única en Dinamarca y cumple una función didáctica de primer orden. Otro elemento destacado es la capilla del palacio, dedicada a San Pedro, que conserva vidrieras de gran valor artístico y un programa decorativo relacionado con la monarquía y la fe luterana. El gran salón, con sus techos ricamente ornamentados, fue escenario de banquetes y actos oficiales, y refleja la importancia ceremonial del edificio. En este entorno tuvo lugar, entre otros acontecimientos relevantes, la coronación de Federico III, quien instauró la monarquía hereditaria en Dinamarca. El conjunto se completa con los jardines barrocos, diseñados siguiendo el modelo francés del siglo XVIII. Sus parterres geométricos, fuentes, esculturas y avenidas arboladas ofrecen un contraste ordenado con el paisaje natural del lago y funcionan como espacio de paseo y contemplación. Hoy, Frederiksborg cumple una doble función como monumento histórico y centro educativo. Las visitas guiadas explican tanto el esplendor del periodo renacentista como los esfuerzos de restauración posteriores, subrayando el papel de la sociedad civil en la conservación del patrimonio nacional. Esta combinación de historia, arte y paisaje convierte al palacio en una visita de referencia para públicos de distintas generaciones. Aarhus, situada en la costa este de Jutlandia, es la segunda ciudad más grande de Dinamarca y uno de los centros históricos, culturales y económicos más relevantes del país. Su origen se remonta al siglo VIII, cuando los vikingos fundaron un asentamiento conocido como Aros, que funcionaba como puerto estratégico y punto de intercambio comercial en el Mar del Norte y el Báltico. A lo largo de los siglos, Aarhus evolucionó desde una fortaleza y centro mercantil vikingo hasta convertirse en una ciudad moderna, capaz de integrar tradición y contemporaneidad de manera coherente. Entre sus atracciones más significativas destaca Den Gammelweis, o la Ciudad Vieja, un museo al aire libre de carácter urbano e histórico que ofrece una recreación detallada de la vida danesa entre los siglos XIX y XXI. El museo está compuesto por 75 casas originales, trasladadas desde diferentes localidades de Dinamarca, cuidadosamente reconstruidas para preservar su autenticidad arquitectónica y funcional. Las viviendas y talleres permiten observar el desarrollo de la sociedad danesa desde el punto de vista doméstico, económico y social. En este espacio, los visitantes pueden recorrer escuelas antiguas, talleres de artesanos y comercios tradicionales, mientras actores de época representan las labores cotidianas de campesinos, burgueses y artesanos, proporcionando un contexto histórico claro y accesible. Aarhus también es reconocida por su propuesta cultural contemporánea. El Aarhus Museum of Art, uno de los museos de arte moderno más importantes de Escandinavia, combina exposiciones permanentes y temporales con instalaciones de gran impacto visual y conceptual. Entre sus elementos más icónicos se encuentra la Rainbow Panorama, una pasarela circular con cristales de colores que ofrece una vista panorámica de toda la ciudad, integrando la experiencia artística con el paisaje urbano y el puerto de Aarhus. Este museo se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión del arte contemporáneo en Dinamarca y Europa. En el ámbito religioso y arquitectónico, destaca la Catedral de Aarhus, la iglesia gótica más larga de Dinamarca. Construida entre los siglos XII y XV, combina elementos góticos con influencias románicas, especialmente visibles en sus criptas y en la estructura de su nave central. La catedral ha sido testigo de acontecimientos históricos locales y nacionales y representa un ejemplo de continuidad arquitectónica y religiosa en la región. El centro urbano de Aarhus incluye además espacios de ocio y cultura moderna, como el barrio latino, conocido por sus calles estrechas, cafeterías bohemias, librerías y tiendas de diseño, y Tivoli Frigida, un parque de atracciones urbano que combina montañas rusas y espacios para actividades familiares. La ciudad ha sido reconocida por su dinamismo cultural. En 2017 fue Capital Europea
de la cultura, lo que consolidó su reputación como epicentro de innovación artística y educativa. El puerto histórico y el nuevo desarrollo urbano de Aarhus permiten observar la fusión de pasado y presente. Antiguos muelles conviven con edificios contemporáneos, reflejando la transformación de la ciudad desde su origen vikingo hasta convertirse en un centro moderno y cosmopolita. Para los jóvenes viajeros, el Museo Vikingo gratuito del centro ofrece acceso a hallazgos arqueológicos del asentamiento original de Aarhus, proporcionando un vínculo directo con los orígenes de la ciudad. En conjunto, Aarhus representa una combinación equilibrada de historia, cultura y modernidad, ideal tanto para familias como para viajeros interesados en la arquitectura, la historia vikinga y la creatividad contemporánea, cerrando un recorrido danés con un ejemplo de ciudad que conecta tradición y futuro de manera integral. Dinamarca se despide ofreciendo un legado histórico, cultural y natural que trasciende su tamaño geográfico. A lo largo de este recorrido hemos explorado una diversidad de escenarios que muestran cómo el país ha sabido conservar su patrimonio mientras se adapta a los tiempos modernos. Desde los castillos renacentistas que ilustran el poder de la monarquía absoluta hasta los acantilados de Tiza, que revelan millones de años de historia geológica, cada lugar visitado ofrece una perspectiva única sobre la identidad danesa y su evolución a lo largo de los siglos. Los castillos, como Igaskov, Frederiksborg y Kronborg, permiten comprender no solo la arquitectura y el arte de distintas épocas, sino también el entramado político, social y militar que definió la historia del país. En estas construcciones se observa la relación entre monarquía y sociedad, el simbolismo del poder representado en la decoración de salones y capillas, así como la importancia estratégica de cada emplazamiento, desde islas interiores hasta estrechos marítimos. Al recorrer sus patios, pasadizos y salones, se aprecia cómo la historia se manifiesta en la piedra, el ladrillo y la madera, y cómo las leyendas, como la de Holger Danske, se integran en la narrativa cultural danesa. En paralelo, la ciudad de Copenhague y otros núcleos urbanos, como Aarhus y Odense, ilustran la convivencia entre historia y modernidad. Sus calles, plazas y museos muestran cómo el desarrollo urbano puede respetar el pasado mientras se ofrece un entorno funcional y culturalmente rico para residentes y visitantes. La vida universitaria, los centros de arte contemporáneo, los parques temáticos y los museos de historia contribuyen a una experiencia educativa y de entretenimiento para todas las edades. Espacios como Den Gammelby en Aarhus o el Museo H.C. Andersen en Odense conectan directamente con la tradición literaria y artesanal, ofreciendo un marco tangible para comprender la evolución de la sociedad danesa y su creatividad cultural. Por otra parte, el patrimonio natural de Dinamarca, desde los acantilados de Mons Klint hasta las dunas de Rupjordknud, demuestra la interacción constante entre hombre y entorno. Estos paisajes no solo poseen un valor estético, sino que también constituyen laboratorios naturales donde se pueden estudiar procesos geológicos, ecológicos y climáticos. Las zonas protegidas, los parques y los senderos señalizados permiten un acercamiento educativo y seguro al medio ambiente, complementando la dimensión histórica y urbana del viaje. Finalmente, Dinamarca ofrece un equilibrio entre educación, cultura y entretenimiento. Cada lugar visitado refleja un capítulo distinto de su historia, desde los asentamientos vikingos hasta las innovaciones industriales y creativas del siglo XX. Este recorrido permite comprender cómo el país ha preservado su memoria histórica mientras incorpora elementos modernos en su desarrollo urbano y cultural. Conocer Dinamarca es, por lo tanto, adentrarse en un territorio donde la historia, la leyenda y la creatividad se entrelazan. Los 10 lugares presentados ofrecen a los visitantes, tanto jóvenes como adultos, la oportunidad de explorar, aprender y conectar con el pasado y el presente del país. Este viaje propone una experiencia integral que combina patrimonio, naturaleza, literatura y arte, ofreciendo herramientas para planificar futuras visitas y descubrir, con detalle y rigor, la riqueza cultural y natural de Dinamarca.